aquí en un nuevo vídeo, y es que con la nueva actualización 1.18, aunque ya estaríamos en la 1.18.2, cientos de addons han dejado de funcionar por culpa de la nueva generación del mundo, especialmente addons que modifican esa parte del juego, addons de biomas, minerales, y demás relacionados, así que aquí vengo yo a traeros 10 addons en uno, compatibles con dicha versión, que es, básicamente, un modpack creado por mí, con todos los addons del vídeo en uno solo, que además, son compatibles entre sí. Probablemente, os estéis preguntando por qué tengo una skin diferente, y es que efectivamente, tenemos nueva skin, preparen los tambores porque... Y aquí está. No estoy seguro de qué pensaréis al respecto, no soy nada bueno haciéndolas, además de que todavía está sujeta a cambios, pero espero que sea de vuestro agrado. Recordatorio de que si no sabes cómo instalar los mods o el propio modpack de los 10 addons en uno, tienes un vídeo por aquí arriba donde lo explico, además de que funciona en Android, iOS, Windows 10, y todas las consolas de actual y anterior generación. Como he dicho al principio, el principal problema que trajo esta nueva actualización 1.18 respecto a la compatibilidad de addons antiguos, fue la nueva generación de mundo, que, por supuesto, incluye los minerales. Debido a esto y que este addon es uno de los mayores exponentes de su tipo, he decidido volver a traerlo pasados ya 8 meses desde la última vez que lo hice, cuando apenas agregaba 20 nuevas herramientas, además de hacer una explicación más detallada del mismo. Este addon, aparte de nuevas armaduras, minerales y herramientas, también trae nuevos tipos de herramientas más chetadas, las cuales explicaré al final para poder centrarme más en los nuevos minerales. Aunque eso sí... Venga ya Knight, tardas como medio mes en empezar a explicar dónde están los minerales, queremos ver minerales. Que se supone que... Pero, ¿qué cojo? Nos dirigimos a la dimensión del End, con tal de encontrarnos con el primer mineral del addon. Este es el Aetherium, el ore más azul y más extraño de todo el End. Como con la mayoría de minerales de Minecraft, podrás fundir su mineral y obtener el lingote deseado, con el cual podrás craftear una armadura completa de dicho material, además de una espada, una hacha, una azada, un pico y una pala. A partir de ahora, me referiré a este conjunto como el set de herramientas, o simplemente las herramientas. Empleando el banco de trabajo, una nueva mesa de crafteo que añade el addon, podremos craftear palos de End, que, junto con lingotes de Aetherium, podremos usar para obtener las herramientas del juego, pero formadas por este mineral y estos palos. Todo este set poseerá un daño y eficiencia algo superior que el de las herramientas de Aetherium normales. ¿Cómo se craftea esa mesa? Es cierto, esta se craftea con una mesa de herrería y un poco de hierro, tanto en forma de lingotes como de bloques. En esta mesa tendremos la posibilidad de craftear dos tipos de herramientas y armaduras, las mega hachas, que explicaré más adelante, y las variantes, que son básicamente variantes de otras herramientas que agrega el addon. Hay algunas más rebuscadas, como la de la Aetherium, no obstante, hay otras más simples, como la de la armadura de lapislázuli con diamantes, o las infinitas variantes de otras herramientas y armaduras, pero con cuarzo. Hablando de cuarzo, con este mineral, ahora podremos craftear un set completo, tanto de armadura como de herramientas, que no son la gran cosa, teniendo en cuenta que he estado usando la versión nerfeada del addon, sin embargo, no es tan mal del todo. Este cuarzo, podremos utilizarlo junto a muchísimas otras herramientas y armaduras para craftear versiones de cuarzo de dichos nuevos objetos, no obstante, no voy a entrar más en detalle en eso. El set que sí es un poco más completo es el de cuarzo de Blaze, el cual podremos craftear en esta mesa con varas de Blaze y cuarzo. Este conjunto tiene unas estadísticas considerablemente más altas que la del cuarzo normal, aunque tampoco son estadísticas demasiado increíbles y empleamos la versión nerfeada, eso sí, este arsenal destaca bastante en durabilidad.
Seguimos con nuestra travesía por el End, esta vez topándonos con la enderite, un mineral que probablemente ya os sonará si sois ya veteranos en el canal, pues proviene del addon del mismo nombre, también del mismo creador, que por cierto, es un addon que transforma completamente el End, lo más cercano que tenemos en Bedrock a una verdadera End update, que se ve que para cuando eso ocurra, oficialmente ya habrán pasado unos cuantos años. Con este mineral también podremos craftear un conjunto completo de armadura y herramientas, además de una manzana encantada especial, la cual te dará bastantes efectos positivos. Hay otra manera de obtener este mineral, y es usando netherite scraps, perlas de Ender, y ojos de Ender. Entramos por otro portal para poder acceder al siguiente material, el de alma. Antes que nada, debemos asegurarnos de tener en nuestro poder tierra de almas, y acto seguido meterla en un horno, para finalmente obtener estas almas. Las podremos meter en una mesa de crafteo para obtener un conjunto de alma, que cuenta con todas las herramientas y piezas de armaduras disponibles, además de un bloque de almas semitransparente. Volvemos al Overworld para encontrarnos el que probablemente sea el mineral no oficial del juego más conocido, el rubí, mineral que aparecerá desde la capa 8 hasta la -80. Este tiene una variante de epsate, otra de diorita, otra de andesita, y otra de granito, las cuales, a partir de ahora, llamaré simplemente variantes. Una vez nos apropiamos del rubí, tendremos la capacidad de emplearlo directamente para craftear un conjunto de armadura y de herramientas, además de un bloque de rubí, una manzana de rubí, una zanahoria de rubí, y una manzana encantada de rubí. Las herramientas y piezas de armadura no destacan demasiado en ninguna característica, al menos para estándares del addon. De regreso al Nether, hallaremos esta nueva piedra preciosa de tono verdoso, el jade. Este es bastante raro, apareciendo únicamente entre las capas 20 y 100. Tendremos la posibilidad de hacer uso del mismo para craftear un set de armadura y de herramientas, además del bloque de lore. No cambiamos de dimensión para poder admirar el siguiente mineral, blanco como la nata, y presenciándola de forma inmediata, estoy hablando de la plata. Este se generará principalmente en el Overworld, aunque también puede llegar a aparecer en el Nether, entre las capas 80 y 24. Similar al actual modo de obtención del oro, el hierro y algunos otros minerales del juego, una vez picado, deberemos introducirlo en un horno para conseguir el lingote en cuestión. Con este ore podremos obtener un set completo de armadura y herramientas del mineral, además de un bloque único. También tendremos la posibilidad de craftear este objeto, al cual, por ahora, no le he encontrado función aparente. Todas estas mismas características las comparte con otro mineral del addon, el onix, con la diferencia de que a este le va más el contraste que el brillo. Entre sus otras características diferenciales está en que este lo podremos adquirir de manera inmediata después de picarlo, además de que solo aparecerá en el Nether, y que podremos craftear una manzana de onix con él. La redstone tiene el lapislázuli, el rubí tiene el zafiro, mineral azulado exclusivo del Overworld, demasiado similar al rubí. Como dicho mineral, también posee distintas variantes, podremos craftear sets de armadura y herramientas del mineral, y los 3 alimentos especiales que comenté antes, la zanahoria, la manzana, y la manzana encantada. Tiene las mismas estadísticas que el rubí, aunque se generará en capas diferentes, de la 16 a la -48, ni más ni menos. Otro mineral que también se produce en el Overworld, aunque también posee una variante en el Nether, es el uranium. Al menos en el Overworld, es de los minerales más cercanos a la actual capa de Bedrock, generándose entre las capas -60 y -48. Una vez picado, lo fundimos para finalmente adquirir el lingote. Este lo podremos usar para craftear sets de armadura y herramientas, así como un bloque del mineral. Eso sí, si lo que fundimos es la versión proveniente del Nether, como si se tratase de oro, obtendremos una versión reducida de mineral, que, al meterlo en la nueva mesa junto a sulfuro, tendremos la capacidad de emplear para obtener una mezcla de estos minerales, el uranium refinado.
Me pasé como 20 minutos intentando descifrar para qué servía, no obstante, ya mirando el código del addon me di cuenta de que no había probado a introducirlo en un horno, así que así lo hice, y pude apoderarme de, por fin, un lingote del mineral. Hablando del sulfuro, este es otro mineral exclusivo del Nether, que mira qué novedad, no nos servirá para craftear armaduras ni herramientas. En lugar de eso, podremos usarlo como combustible, para hacer la mezcla que os comenté antes, para obtener pólvora, o bien un bloque de sulfuro. De regreso al overworld con tal de localizar el siguiente mineral, que, a pesar de ser parecido al jade, no lo es, se trata del peridot. Este, similar al rubí y al zafiro, poseerá diversas variantes. Aparecerá entre la capa 16 a la -32. Al igual que los minerales mencionados anteriormente, se podrá emplear para craftear un set de herramientas y armaduras, los alimentos especiales, y un bloque del mineral. Parece que a alguien se le cayeron los tintes en un bioma de mesa, porque aquí llega el oro rosa, tipo de oro exclusivo del Nether, similar al oro original en prácticamente todos los sentidos de la palabra. Debido a esto, tendremos la capacidad de hacer uso del mismo para craftear todo tipo de herramientas, piezas de armaduras, alimentos, y bloques. Bueno, todo tipo, más bien solo los que veis en pantalla. Ahora sí, dejamos los viajes dimensionales para quedarnos en el overworld y divisar el siguiente mineral, el topacio. Este sigue el mismo patrón que la mayoría de los de aquí, aunque eso sí, únicamente tiene a la zanahoria como alimento especial, ni a la manzana ni a la manzana encantada. Se generará entre las capas 32 y -24. Otro mineral con el mismo patrón es el de tourmaline. La armadura de dicho mineral tendrá ciertas partes transparentes, un detalle sin importancia, pero que quería mencionar. Se generará entre las capas 24 y -16. Está en camino y tiene estilo, se presenta el citrino, mineral anaranjado generado alrededor de las capas 48 y -16. Tiene el mismo patrón de mineral que los dos anteriores, aunque este sí tiene manzana y manzana encantada de suore. Este no es un mineral, no obstante, si tenemos en nuestro arsenal algunos cristales y los fundimos, conseguiremos este nuevo lingote. Los podremos usar para craftear un set de cristal, el cual se te romperá en 0, y no tiene mejores estadísticas que uno de madera, sin embargo, ahí está. Vamos a dejar de lado los minerales para poder ver qué otras nuevas herramientas y armaduras podemos craftear con los objetos ya existentes en el juego. Comencemos con los bloques, empezando por los tres primeros, el de magma, la obsidiana, y el de nieve. Con la obsidiana tendremos la posibilidad de hacer un set de armadura y herramientas único, con unas estadísticas más que aceptables para ser un bloque particularmente común, pero más importante, una durabilidad gigantesca. Proseguimos nuestra travesía minera crafteando la armadura de magma, con no demasiada durabilidad, pero con asaz protección, y sobre todo, resistencia al knockback. Por cierto, también podremos craftear herramientas de magma, pero como requieren un crafteo algo más complejo, lo explicaré más adelante. Tenemos otro set de armadura y herramientas de nieve, aunque para craftear las herramientas, requeriremos bolas de nieve. El set no es demasiado poderoso en nada, sin embargo, para ser solo nieve, no está del todo mal. Seguimos con el set de herramientas de obsidiana llorona, con unas ampliamente mejores estadísticas que el normal. Luego tenemos el conjunto de herramientas de piedra, tanto de Blackstone como de Deep Slate, que son iguales en características que las herramientas de piedra normal. El conjunto de herramientas de Glowstone, con también las mismas características que el anterior set. Y lo mismo pasa con el siguiente grupo de herramientas, las de Netherrack. Las de Endstone, prácticamente igual en estadísticas que las de Netherrack, pero con más durabilidad.
Y ya habiendo acabado con los bloques, pasamos a las armaduras y herramientas crafteadas con los objetos ya presentes en el juego, empezando por la amatista. El casco de esta armadura tiene el detalle de que le sobresale la propia amatista. Las herramientas de magma, crafteadas con bolas de magma y balas de blaze en la nueva mesa de crafteo. Siguiendo con minerales del juego base con nuevos sets de armaduras y herramientas, tenemos al lapislázuli, a la redstone, a la esmeralda, y al cobre. El set de esmeralda es el que tiene mejores estadísticas, el de redstone y el de lapislázuli van empatados, y el de cobre es el menos poderoso. Con Slime también podremos obtener un conjunto de herramientas, aunque no de piezas de armadura. Tienen una durabilidad asaz baja, pero estadísticas, en general, un poquito mejores que las de redstone y lapislázuli. El set de armadura y herramientas de Prismarina, con una durabilidad algo baja y unas estadísticas similares al anterior conjunto. Haciendo uso de la nueva mesa, tendremos la posibilidad de obtener estos palos, que, asimismo, podremos usar para craftear este nuevo tipo de herramientas de Prismarina, con mejores estadísticas que las anteriores. Y ya habríamos acabado con los minerales, sin embargo, antes de enseñaros las nuevas herramientas, como los martillos o mega hachas, os enseñaré algunos otros ítems que agrega el addon, para así completar la guía. Aquí tenemos las espadas de hierro comestibles, que podremos craftear siguiendo este patrón, aunque colocando cualquiera de los objetos que se encuentran en los marcos tintados en donde está incrustada la estrella del Nether. Tenemos dos excepciones, la de la espada de carne y patata cocinadas, que podremos obtener metiendo en un horno sus versiones sin cocinar. Estas armas no solo serán asaz útiles en batalla, sino que podrán ser ingeridas para obtener fuerza, lentitud y náusea. Si sustituimos cualquiera de los minerales mostrados en los marcos por la estrella del Nether, craftearemos los mecheros de dichos minerales, con un rango de incendio mayor respecto a la dificultad de obtención del ore. Otro crafteo algo innecesario es el del queso, que, asimismo, podremos ingerir o usar para craftear este bocata. Mencionar que me había olvidado de mencionar que podíamos craftear estas nuevas manzanas, empleando algunos minerales ya presentes en el juego. Como último objeto, tenemos este tótem, el cual actuará como si fuera una armadura de oro a la vista de los piglins. Comenzando con las armas especiales, tenemos a las dagas, una versión de almas y otra del mineral de Aetherium. Para craftearlas, sustituimos la estrella del Nether por el objeto que queremos utilizar. Aplastando llegan los martillos, poderosas herramientas de mimado. Si interactuamos con uno de estos en la mano, se minará un campo de bloques 3×3. Todas se craftean de esta manera, sustituyendo la estrella por el material en cuestión y el cristal del end por el bloque de dicho mineral. Un crafteo que no es demasiado obvio es el del martillo de Thor, con el que tendremos que usar estos objetos. Si interactuamos con él, en lugar de minar, generará un rayo, perfecto para acabar con junglas cercanas. Y con tu propia vida, ya de paso. Las mega hachas, poderosas herramientas crafteadas empleando el patrón ya estipulado. Hay algunas excepciones a la regla, estas de aquí se craftean en la nueva mesa y haciendo empleo de algunos ítems inesperados. La mayoría simplemente te otorgarán efectos positivos, a excepción de la de Ender, que teletransportará a cualquier entidad unos 10 bloques arriba de tu posición. La de nieve, que atrapará entidades en pequeños icebergs. La del rayo, que lanzará rayos. Y la de netherite, que lanzará bolas de fuego.
Hay otro tipo de hachas, crafteadas siguiendo la siguiente plantilla, a excepción de la de cuarzo, con la cual deberemos utilizar balas de blaze en lugar de palos normales. Algunas de estas hachas te darán efectos especiales. Los mazos, crafteados siguiendo la siguiente plantilla. Si interactúas con cualquier bloque parecido a piedra, lo transformará en cobblestone, y luego en grava, o algo así. No estoy seguro si esto pasará con todas las piedras. Las karambits, crafteadas siguiendo la plantilla que se muestra en pantalla. Actúan como espadas. Las guadañas, crafteadas siguiendo el siguiente patrón. Tendrán como habilidad especial el arar un campo más grande a medida que la dificultad de obtención del mineral vaya aumentando. ¿Qué dirías si te dijera que os tengo otro addon de dinosaurios ultra realistas, que no solo tiene animaciones y modelos buenísimos, además de assets creativos, sino que también comportamientos realmente innovadores e interesantes? ¿Otro addon de dinosaurios? Venga ya Knight, has traído como 20 addons que agregan lo mismo, solo faltaría que un día vinieras con un 10 addons de dinosaurios en uno, jajaja. Espera, ¿no me vas a pagar ni nada por haberte dado la idea? Comencemos nuestro viaje prehistórico con el Perplexa, un dinosaurio de aspecto similar al de un cangrejo. Aparece en océanos, es pacífico y cuenta con 4 puntos de vitalidad. El Prionosubchus, un dinosaurio que parece haber sido sacado de una mutación entre cocodrilos y ranas, y a pesar de que parece un reptil, es un anfibio. Este aparecerá en pantanos y ríos, posee 110 de vida, 13 puntos de ataque, y no tendrá miedo a atacarte si tú lo haces primero. Estos semiacuáticos serán neutrales con cualquier mod, excepto con salmones, vacas, y demás dinosaurios del addon, con los cuales serán agresivos. Al atacarte, la criatura te otorgará el efecto de lentitud. Podremos domesticarla usando salmón, con tal de poder sentarlo, que nos siga, y que nos proteja de otros enemigos. Las versiones bebé de este dinosaurio tendrán un aspecto parecido al de un renacuajo. No nos alejamos demasiado de zonas acuáticas para toparnos con la siguiente criatura, el terror de los mares, el Liopleurodon. Este hambriento dinosaurio marino exterminará a cualquier animal marino que se le cruce, especialmente bacalao y otros dinosaurios, además de a jugadores. Apareciendo en los océanos más recónditos, es capaz de llegar a 110 puntos de vida y 15 de ataque. Dropeará bacalao. Ayucigenia, el gusano acuático más pequeño del addon. Es pacífico, aparece en océanos cálidos, y cuenta con 2 puntos de vida. El Aicoichtis, un pez inútil, feo, pacífico, con 2 puntos de vida, y al cual no parece importarle mucho el que esté a punto de morir asfixiado. ¿Vosotros no habéis visto nada? Bueno, sí, estáis contemplando a una cría de Acrocanthosaurus junto a su madre, dinosaurio agresivo con ovejas, cabras, otros dinosaurios, y jugadores, aunque neutral con cualquier otra criatura. Estos aparecerán en taigas. Poseen 200 de vida, 10 de ataque, y te aplicarán el efecto de debilidad al atacarte. Podrás tamear a las versiones más pequeñas del dinosaurio con carne cruda. En el código del addon se encuentra presente esta variante esquelética del dinosaurio, supongo que todavía está en desarrollo una mecánica que la utilice.
Vamos a agacharnos para terminar de repasar todos los dinosaurios diminutos que añade, empezando por el Jiki, que vaya nombre, pero bueno, este es una criatura alada con la capacidad de planear. Es pacífica, cuenta con 6 de vida, y se generará en bosques. El Anchironis, otra criatura pacífica voladora que puede ser tameada con ojos de araña. El Cruralispenia, dinosaurio apacible que se generará en taigas y bosques de roble oscuro. Es el que, en mi parecer, tiene el peor modelo y peor textura. Cuenta con 5 puntos de vida, además de la capacidad de volar y ser domesticado con bayas y semillas. Otra criatura algo más grande es el Stenonychosaurus, agresivo con gallinas, cerdos, jugadores y dinosaurios más pequeños. Aparecerá en sabanas, taigas y biomas de mesa. Tiene 3 puntos de ataque, y al atacarte, teniendo tú comida en el inventario, te la quitará. Posee 20 puntos de vida, además de que podrás domesticarlo con pollo crudo. El Tarbosaurus Baatar, la criatura más peligrosa de todo el Adón, al menos hasta ahora. Es agresivo con vacas, cerdos, otros dinosaurios, y jugadores. Cuenta con 180 de vida y 18 de ataque cuerpo a cuerpo. Posee una versión albina, muy rara de encontrar. Esta variante goza de peores estadísticas, 150 puntos de vitalidad y 17 de ataque, ni más ni menos. Los dos tipos del dinosaurio aparecerán en junglas y bosques de abedul. Pero todavía queda otro dinosaurio, el más sanguinario del Adón, el Atlasaurus imelakei. Este aparece en montañas y biomas de mesa, además de que es neutral. Debido a sus grandes y largas patas, tiene la capacidad de ejecutar grandes pisotones. Cuenta con 320 puntos de vitalidad, y 30 de daño. Ya hemos hablado de que la reciente actualización de las cuevas afectó negativamente a todos los addons que las modificaban, incluyendo minerales, pero todavía falta hablar de otra de las grandes adiciones de la 1.18, las nuevas montañas, que hizo que cientos de addons que se centraban en la modificación de biomas dejaran de ser compatibles. Por eso aquí vengo con un addon compatible con dicha versión, y que además de biomas, también añade diversos animales. Este addon lo he traído hace relativamente poco, pero se ha actualizado lo suficiente y creo que es buen momento para hacerle otra guía completa. Empezamos por la arboleda otoñal, bosque de neblina y hojas anaranjadas y rojizas, las cuales tienen una pequeña animación de caída y todo. En este bioma también se generarán calabazas, además de algunas flores. Entre los mobs que podremos encontrar en el mismo se encuentran los ciervos, animales pacíficos que pueden llegar a ser domesticados con bloques de heno. La arboleda siniestra, bioma de aspecto tétrico y color morado. En él, es posible que se generen creepers, así como los antes mencionados ciervos.
De forma ocasional, se puede generar cofres. Seguimos con la arboleda de cereza, donde predomina el color rosa, y estos nuevos árboles con madera propia. Aquí se generarán ciervos y ardillas. Estas ardillas son pacíficas, y podrán ser domesticadas haciendo uso de cerezas. El bosque de coníferas, que cuenta tanto con una versión normal como una nevada, aquí se generará esta nueva criatura, el mapache. Tienen un comportamiento similar al de los zorros, con un odio especial a los pollos y a las mariquitas, además de un favoritismo por las bayas. Es posible domesticar a uno de estos empleando huevos. Hablando de las mariquitas, este es otro animal pacífico aparecido en bosques. Parece ser que este addon también añade a esta estructura, una pequeña casita generada en bosques. Esta es la estepa, bioma árido que cuenta con algunos troncos y arbustos secos. El chaparral, un bioma conformado por pequeños arbustos y árboles fructíferos. En él, se generarán ardillas y ciervos. Los campos de lavanda, conformados por flores de lavanda, además de algunas abejas que se generan ocasionalmente. Aquí también aparecerá este nuevo tipo de árbol, del que podremos coger, o agarrar, para que los de América Latina no se me confundan. Sus bayas. El Steer Bayou, un bioma similar a los pantanos de Minecraft, conformado por estos nuevos árboles, nenúfares, agua, y champiñones. Este, al igual que los pantanos normales, también será el hogar de un nuevo moth, la rana, animal pacífico al que le encantan las mariquitas. Si llega a ver una, se la zampará de forma inmediata empleando su larga lengua. El bioma alpino, en el que se generará este tipo de vegetación anaranjada. Este también tiene una variante nevada. El pantano de sabana, el cual cuenta con esta clase de árboles, similar a las de los biomas de sabana pero comprimidos, al igual que estos otros, similares a los de roble oscuro pero más compactos. Aquí se puede llegar a generar agua, y principalmente, ranas, además de, muy ocasionalmente, oro. El Cavern Addon, es un addon destinado a hacer de las nuevas cuevas del juego un lugar aún más interesante al que ir, añadiéndonos nuevas piedras, minerales, y mucho más. Empezamos por el shale, la diorita y la dacita, que aparecerán en cuevas entre la capa 50 y la 120. La dacita es el material más blanco, la riolita tiene un color grisáceo, y el shale uno más oscuro. Podremos meter cualquiera de estas piedras en un cortapiedras o en una mesa de crafteo para obtener slabs de la piedra, ladrillos y versiones pulidas de la misma, así como slabs de estas dos últimas variantes. Empezando a explicar los minerales, tenemos al pedernal, que si bien ya existe en el juego base, el addon le añade un ore en sí, y nuevos crafteos, entre los que se incluyen un set de herramientas y bloques. El addon también agrega piedras únicas a los ríos, más concretamente, la piedra de río y el lodo, así como la piedra lodo, que no deja de ser variante del fango. El fango sigue la plantilla de la de arena, por lo que con ella podremos obtener una versión pulida de la misma, fango rocoso, y fango rocoso cincelado, además de una slab para cada una de ellas, exceptuando el fango rocoso cincelado. Con la piedra de río, sin embargo, solo podremos craftear una slab. Otro mineral que nos podemos llegar a encontrar es el de feldespato, generado entre las capas 100 y -24.
Con él tendremos la posibilidad de craftear bloques de dicho mineral y cristales endurecidos de color naranja. Nos dirigimos a las montañas para, de esta manera, obtener otro trío de piedras, el chert, la diabasa y la pegmatita. Los tres materiales seguirán la plantilla básica de la roca, versión pulida, versión en ladrillos, y slabs de las tres variantes antes mencionadas. Bajamos un poco más, entre las capas 8 y 40, para encontrarnos con otro trío de materiales, el mármol, la mariposita, y el gneiss. Tienen el mismo patrón que una piedra, versión pulida, variante de ladrillos, y slabs de cada una de ellas. El mármol es el material más blanco, mientras que la mariposita es azul. Esto de aquí es la mica, otro mineral del addon. Esta nos servirá para poder craftear todos estos bloques, que son variantes de bloques vanilla, pero de mica, entre las que se incluyen terracota, lana, hormigón, cristal, etc., además de un tinte especial. La terracota de mica también puede ser cincelada. De vuelta al end para encontrarnos con los tres siguientes bloques, la pearlstone, la voidstone, y la arena del end. La arena del end sigue la plantilla de la arena, pudiendo craftear arenisca del end y cristales del end si la fundimos, además de lámparas del end. Esta aparecerá únicamente en capas superiores a la 40, de forma muy común. Los otros dos bloques también siguen el mismo patrón que el de la piedra, con versión pulida, variante de ladrillos, y slabs de cada una de ellas. Eso sí, la pearlstone se generará entre las capas 0 y 50, y la voidstone entre la 0 y 30. En esta misma dimensión encontraremos el nuevo mineral de purpurite, con el cual podremos craftear bloques que podemos encontrar de forma vanilla en el end, los púrpuras. El último nuevo bloque del end es la glided obsidian, que aparecerá entre las capas 0 a la 25. Volviendo al overworld y entrando en la zona de Deepslate, tenemos a la Oronfels, de color grisáceo oscuro, y a la Filita, de color blanco. Se generarán entre la capa -32 a la 10. Más abajo, entre la capa 0 y la -64, se encuentra la anfibolita y el schist. Estas cuatro rocas se podrán emplear en el crafteo de sus respectivas versiones pulidas, de ladrillo, y slabs de cada una de ellas. Este es el gabbro, material generado en océanos entre la capa -30 a la 0. Podemos craftear variantes del mismo haciendo uso del patrón ya característico de la piedra. La limestone, la dolostone y la novaculite, generadas en océanos, entre la capa -12 y la 60. Siguen la misma plantilla que la piedra. La diatomite, la cual se generará en la parte terrestre de los océanos, siguiendo el mismo patrón de variantes que la piedra. Finalizando, la siltstone y el gypsum, aparecidos en desiertos y biomas de mesa, entre la capa 20 y la 256. Ni el gypsum ni la siltstone tienen variantes, aunque podremos hacer uso de la gypsum para craftear la sheetrop, bloque decorativo que sí tiene variantes. El Furnideco, un addon de decoración que añade, principalmente, muebles, no solo increíblemente bonitos en cuanto a modelos y texturas se refiere, sino que también totalmente funcionales, sobrepasando a, prácticamente, cualquier addon similar, a pesar de no agregar muchísimos muebles, como lo suelen hacer este tipo de addons. 25 bloques muy bien diseñados que también son crafteables, perfectos para tu casita de madera, aunque yo las estaré enseñando en esta mansión que acabo de construir y evidentemente no me acabo de descargar. Venga ya, Knight, es evidente que te lo acabas de descargar. Oh. Todos los muebles se podrán craftear dentro de esta nueva mesa de crafteo, y con únicamente darle a este botón, ya estaríamos viendo absolutamente todos los muebles que añade. Dependiendo del tipo de madera que utilicemos en los crafteos que requieran dicho bloque, craftearemos un mueble de cierto tipo de madera, u de otro, pudiendo usar incluso los dos tipos de maderas encontradas en los dos bosques de Nether. Pero no todo es decoración, pues estos muebles también tienen sus funcionalidades, como por ejemplo, podrás sentarte en algunos de ellos, guardar cosas en otros, emplearlos como fuentes de luz, desbloquear algunas animaciones exclusivas, e incluso interactuar de maneras únicas y muy creativas,
Como encender un fuego en esta fogata, empleando un mechero, nada mal y bastante original, eso sí, no te quemas. Los bloques siempre son un solo bloque, sin embargo, si ponemos dos de ellos de cualquier forma en la que se estén tocando, se combinarán para formar sofás de 2 puestos, armarios más grandes, y más combinaciones. Como he dicho antes, es posible craftear estos muebles en la nueva mesa de crafteo que añade el addon, pues en esta misma, también se nos hará posible craftear este nuevo objeto. Al interactuar con el mismo con cualquiera de los muebles del addon, o bien cambiarán de color, o bien solo generará este pequeño efecto de partículas. Por cierto, los objetos de este addon usan algunos huecos del archivo de emotes de Minecraft, con tal de colocar dicho carácter delante de todos los bloques que agrega. Eso sí, dependiendo de la pantalla que uses, es posible que el emote te salga así, aunque eso ya es un error del juego base. Lo que me ha hecho decantarme por traerlos son sus increíbles modelos, los cuales parecen creados por un verdadero profesional en el Blockbench, con esa estética tan particular. El Fantasy Creatures añade un puñado de nuevas entidades al juego, las cuales, a pesar de no ser muchas, valen la pena por el simple hecho de tener en su haber modelos muy buenos, animaciones mejores todavía, texturas más que aceptables, y comportamientos más que decentes que lo habitual. Eso sí, en mi humilde opinión, creo que le falta esa chispa de originalidad que tanto caracteriza a este tipo de addons, ahora veréis por qué. Empezamos por el oso negro, animal que me recuerda bastante al aparecido en el mod de Java Alex Mox. Este es neutral, por lo que no vacilará en atacarte si lo molestas. Aparecen principalmente en montañas y bosques, y de distintos tamaños. Podrás hacer crecer a las versiones más pequeñas de los mimos utilizando salmón, aunque no se te permitirá tamearlos. A estos úrsidos les encanta la miel, por lo que si le haces entrega de esta o de miel embotellada, la tomarán prestada y empezarán a ingerirla, ejecutando esta animación especial, para, de forma inmediata, cambiar su textura a esta, que muestra sus extremidades y bocas manchadas de esta crema amarilla. Con el addon ejecutándose, se generarán naturalmente estas plantas llamadas guisal, las cuales podremos recolectar, plantar, y hacer crecer con polvo de hueso. Me ha hecho gracia el detalle del nombre del addon en el nombre del objeto, como si estuviéramos hablando de un mod de Java. Podremos usar estas plantas para domesticar al siguiente mod, el chocobo. Una vez domesticado, podremos sentarlo, además de que nos seguirá. Si interactuamos con el mismo con una montura, se la podremos, para así poder montarlo. Si saltamos mientras vamos a su lomo, el chocobo ejecutará un potente salto, para acto seguido descender planeando. Estas criaturas mitológicas provenientes de Final Fantasy, poseen 20 de vida, son totalmente pacíficas, y se parecen mucho a las del addon llamado Choco Fantasy, de uno de los creadores. Estos chocobos pueden generarse con pequeñas variaciones, principalmente relacionadas con el color y tamaño. El Mech Upgrade agrega nuevos mechas, robots mecánicos montables, con características y habilidades diferentes, además de nuevas armas únicas. De forma similar a la del Furnideco, destaca por sus modelos y texturas, con esa estética cúbica tan característica. Empezamos por el Dynamite Breaker, vehículo mecánico de color verdoso con un estampado de Creeper. Este te servirá, principalmente para minar, pues con él, podrás romper bloques de piedra y relacionados con la misma a gran velocidad. Como todos estos vehículos, este también posee inventario, por lo que es perfecto para explorar.
Si te va más las batallas entre robots, es el único de ellos que puede regenerarse. Si le otorgas pólvora, recuperará corazones. Seguimos con el cazador de los mares, el Coral Buster. Viene con una arma especial, y está especializado en travesías subacuáticas. Eso sí, recuerda beberte antes alguna poción de respiración acuática, porque si no lo haces, es probable que acabes bien muerto. El marrón de los mechas, el más pequeño pero no por eso el más inútil, el Power Jumper. Como su nombre lo indica, su principal habilidad es la de saltar cualquier cuesta que se le plantee, aunque también es muy veloz, por lo que sirve bastante para explorar. El verdadero marrón de los mechas, el más grande y el más inútil, el Power Ranger. Es broma, este es el Rabbit Machinery, el más peligroso de todos, pues es propiedad de un villager que no parece haberse levantado con el pie derecho. Podemos montarnos en él incluso con el villager controlándolo, ya que el vehículo tiene 2 plazas, aunque si nos logramos librar de este, puede llegar a ser algo útil si juegas con amigos. Como mencioné al principio, el addon no solo agrega robots, también añade 2 nuevas armas, la de Creeper y la de peces globo. La de Creeper va a juego con el primer vehículo, y nos permitirá generar explosiones. No estoy seguro de si esto sea un error o es intencionado, pero al interactuar, no se verá ningún explosivo, simplemente explotará unos segundos después de haber sido lanzado. La otra arma es la de los peces globo, la cual va a juego con el segundo vehículo antes mencionado. Al interactuar con ella, generaremos peces globos enfadados, que si tocan a cualquier entidad, la envenenarán. Con el radical cambio aplicado a las montañas en esta última versión, es el mejor momento para explorarlas, y este addon te ayudará en tu travesía, generando puentes instantáneos portátiles, con los que podrás desplazarte de pico a pico sin necesidad de quedarte atrapado en la nueva nieve o en las nuevas cuevas. Simplemente, se colocan en un bloque, y se origina el puente sin esfuerzo alguno. Mejor aún es que lo podemos craftear directamente desde nuestro inventario, con materiales asaz ordinarios. Vienen en 3 tipos, los pequeños, medianos, y largos. Para craftear los pequeños, precisaremos de un bloque de madera y un lingote de hierro, 2 de madera para el mediano, y 3 para el grande. De todas formas, también podremos emplear un puente pequeño con uno de madera para craftear uno mediano, y así hasta llegar al grande. Localizamos un bloque que tenga otro de aire en uno de sus lados, interactuamos con el puente, y ya estaría colocado. Ahora solo faltaría volver a interactuar con el puente para generarlo, hacerlo otra vez lo recogería. Es posible hacer una cadena de puentes, para, de esta manera, llegar a una distancia superior. Eso sí, no es posible colocar un puente dentro de otro, por lo que debes colocar un bloque entre los dos para hacerlo. Ah, y también, los bloques generados por el puente no se romperán, únicamente podrás destruir el generador, para, de este modo, poder llevarlo contigo. Un addon muy simple, aunque bastante original y útil. El Corrupted Nether es un addon simple, pero con un propósito efectivo: añadir una variante corrupta a la mayoría de mobs añadidos en la Nether Update, variantes controladas por los hongos del Warped y Crimson Forest. Empezamos por el Corrupted Piglin, corrompido por hongos de los 2 bosques del Nether. Este es agresivo con cualquier jugador, incluso llevando puesta una prenda de oro. Al atacarte, te otorgará el efecto de lentitud. Posee 20 puntos de vida y 1 de daño. El Corrupted Strider, el cual no tiene demasiadas diferencias respecto al Strider normal. Podrás introducirle una montura y montarlo, así como controlarlo mediante una caña con Warped Fungus. Sus puntos de vitalidad son 30. El Corrupted Oglin. Esta criatura es agresiva con el jugador, piglins, oglins, e incluso con oglins corruptos.
Posee 50 puntos de vida y 4 de ataque. Por último, con hongos del Warped y Crimson Forest, tendremos la posibilidad de craftear la espada corrupta, la cual cuenta con 5 de daño. Este es un addon bastante simple, pero a la vez asaz importante si eres de los que se toman la inmersión dentro del juego en serio, pues nos agregará un buen puñado de sonidos ambientales que le darán más realismo al mismo. Este también le da ambiente a las nuevas cuevas y montañas, con sonidos únicos. Mi recomendación personal es que bajes un poco el volumen de cualquier sonido que no sea el ambiental, aunque cuidado, más te vale no quedarte atontado por los relajantes y a la vez amenazantes sonidos de las cuevas, para que no te pase como a mí. Los sonidos que se reproducen cambian dependiendo del bioma y la altura en la que estemos, es decir, si estamos en la capa 0, se reproducirán sonidos de cuevas, si estamos en la 120, sonidos de viento. Eso sí, la mayoría de biomas tienen en común el poseer sonidos de diversas aves, así que si te molestan, ya sabes qué hacer. Es broma, y me olvidaba, tanto el Nether como el End también cuentan con sonidos ambientales, perfecto para los exploradores más temerarios. Y ya estaría, otro videito de los clásicos y un poco más normal que el anterior. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la nueva skin, la creé basándome en el concepto general del canal, y a pesar de que no soy ningún profesional ni nada, creo que no me salió tan mal como cabría esperar. Eso sí, estuve varios días pensando ideas y creando diversas variaciones de la skin, aquí os dejo algunas por si tenéis curiosidad. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, los cuales están apareciendo en pantalla, especialmente a Mirkov, a Nicolás Candía, a Mario Hernández, y a Desevent. Mencionar que he actualizado la descripción, incluyendo en las preguntas frecuentes sobre la compatibilidad de addons con servidores, los pasos a seguir si quieres producir uno, y un código de descuento que pude llegar a obtener gracias a los del equipo de Asi Minecraft Hosting, con tal de que podáis tener un servidor a precio reducido. Y eso sería todo, intentaré estar más activo, aunque tenga que reducir ligeramente la cantidad de addons por vídeo o la calidad del vídeo en general, ya que las estadísticas en general van bajando en picado, y no tengo ganas de que el canal muera del todo. Gracias por ver, y ahora sí, nos vemos en el próximo X Addons en 1.